Hola, buenas noches. Hoy iniciaremos sobre el sistema alimentario y va a ser impartido por mí, por la doctora María Fernanda Aguirre Montero, también conocido como sistema digestivo. Bueno, así como una pequeña introducción de todo, el sistema alimentario o sistema digestivo constituido inicialmente por la boca, el tubo digestivo, sus glándulas, el ano y los órganos asociados. Este inicia a partir de la cuarta semana, la parte de acá. Es cuando se forma el intestino primitivo y a medida que los pliegues de la cabeza, la eminencia caudal, que es también conocida como la cola, y los pliegues laterales, se incorporan dorsalmente a la vesícula umbilical. También en la cuarta semana se forma lo que es el intestino primitivo cuando se está cerrando. Esto tiene dos tipos de porciones, una craneal y una caudal. La craneal es por medio de la membrana orofaringea y la caudal por la membrana coacal. También el intestino primitivo tiene dos tipos de entrada, que son por el endodermo y el mesodermo. Los tipos de entrada, lo que queda de entender es los dos tipos de orígenes que contiene. Del endodermo se va a formar la información temporal, la posición esencial para el del intestino primitivo, por lo contrario al mesodermo esplénico. Esa van a derivar o se van a originar lo que es un músculo, que eso posteriormente tiene otras dos divisiones, tejido conjuntivo, y esas dos van a rodear el intestino primitivo. De esos dos tipos de células va a dar origen, cuando esas dos se fusionan, va a dar origen a tres tipos de componentes, al intestino, al epitelio y a las glándulas. De ese se va a formar o se van a derivar, que eso deriva de las células mesenquimatosas, el epitelio celómico, que también es conocido como la transformación del epitelio mesenquimatosa. De este va a dar tanto los extremos craneal y caudal, el tubo digestivo. De ese va a derivar el estomoide, la fosa anal, que también es conocido como proctodeo. También a este epitelio se le va a sumar el mesodermo y a la hora de funcionar se va a formar el tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos del intestino. Bueno, el intestino primitivo anterior. Este va a constituir de tres tipos de estructuras. Bueno, van a derivar varias estructuras aparte de eso. Va a ser derivada de la faringe primitiva y sus derivados, de las vías respiratorias inferiores, el esófago y el estómago, el duodeno en sentido distal, en la parte de la abertura del colédoco, el hígado, las vías biliares. Las vías biliares están conformadas por un conducto hepático, la vesícula biliar y el colédoco, y por último el páncreas. Pero hay una cosa, excepción de todo eso, lo que deriva, que son de la faringe, las vías respiratorias inferiores y la mayor parte del esófago. Estos están vascularizados por el tronco celíaco, que se vemos por aquí, es chiquitito, que es la arteria del intestino primitivo anterior, que la arteria es esta. Y bueno, aquí como vemos se forma la faringe, la región del esófago más o menos, por aquí se encuentra el intestino primitivo anterior. El desarrollo del esófago. Este se desarrolla o inicia a partir del intestino primitivo anterior por debajo de la faringe. Si vemos aquí está en este tipo de corte aquí está la faringe. Bueno, primero en ese corte aquí está la faringe. Y si lo vemos en un tubito, esa es la faringe primitiva, pero en la parte de acá adentro. Después, cuando se va a separar de la faringe con el esófago, se le nombra el tabique traqueosofágico. Es esta división de estos dos se llama tabique traqueosofágico.
El esófago, aparte que es muy corto, se alarga rápidamente debido al rápido crecimiento del embrión y a la recolección del corazón y de los pulmones. Como vemos aquí, esa es la cresta traqueosofásica, también conocido como tabique, el intestino anterior, el esófago, que es este, la tráquea y las llamas pulmonares. Esos son los divertículos respiratorios. Ese alcanza su longitud al final de la 7ª semana y aparte su epitelio y las glándulas que derivan del endodermo proliferan y obliteran parcialmente o totalmente hacia la luz del esófago. Más adelante vamos a ver cómo aquí se hace como unos tipos huequitos, que es la vacuolación. Y por último, el esófago se recanaliza normalmente hacia el final de la 8ª semana, cuando ya está incorporado, así como separado, ya se forma el esófago. Aquí está como el desarrollo. El desarrollo del esófago inicia a partir del intestino primitivo anterior. Este se encuentra por debajo de la faringe. Posterior a esto se separa de la tráquea por un tabique traqueosofágico. Aparte que el esófago es muy corta, se alarga rápidamente por el rápido crecimiento del embrión. A la 7ª semana se nacen, proliferan el epitelio y las glándulas que derivan del endodermo. Después el esófago se recanaliza hacia la 8ª semana, por lo que derivan dos tipos de músculo, el músculo estriado y el músculo liso. En el músculo estriado da la formación o deriva la forma de la capa muscular externa del tercer y el esófago deriva del mesénquima al 4º y 5º arcos faringios. Esto es del músculo estriado. Por lo contrario del músculo liso, se localiza principalmente en el tercio inferior, se desarrolla en el mesenquima esplánico adyacente y de estas dos estructuras se va a transdiferenciación de las células musculares lisas en su parte superior del esófago, que depende de factores reguladores miogenéticos. Estos son en estudios más avanzados. Por último, esos dos músculos están inervados por el décimo par craneal o por el nervio vago, y también este nervio inerva los arcos faringios. Bueno, el desarrollo del estómago. Se inicia en la parte distal del intestino primitivo anterior y es una estructura tubular. Ese es el estómago. Si vemos, es como un tubo, literal, no un tubo, no hay como que encurvamiento ni nada. Que es irrigado por la arteria del intestino primitivo anterior, que es la arteria del tronco celíaco. Esa es la pared abdominal, que está aquí. Es como lo que habíamos visto anteriormente, y la arteria dorsal. También, durante la semana 4ª aparece una dilatación ligera, lo que indica es que nace el primorio del estómago. Esta dilatación se forma en un aumento de tamaño fusiforme en la parte caudal, o sea, en la parte distal, en la parte de aquí. Y del intestino primitivo anterior y sus primeros momentos en el origen plano medio. Veamos. Acá están las arterias de los arcos, el tronco celíaco. Aquí, como vemos, está el estómago. Como había comentado, se va a encurvar y va a una tipo S. Acá está el esófago y acá está el duodeno, y esa es la parte del estómago, todo ese chiquitito. También la pared izquierda del estómago primitivo aumenta pronto de tamaño y se ensancha en un eje ventrodorsal. ¿Por qué ventrodorsal? Porque está tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, de acá atrás y de acá adelante. A lo largo de las siguientes 2 semanas, la polarización y reorganización radial del epitelio, tanto en el borde dorsal de la pared derecha del estómago
estómago crece con una mayor rapidez con el borde ventral. En esto se define la curvatura mayor del estómago. En la parte de aquí. Se llama ya, esa es la curvatura mayor del estómago, esta. Si vemos ya es muy diferente a la de acá. Acá primeramente no se veía. Posterior a esto se va a encurvar y va a formar una curvatura mayor, que es esta. En la rotación del estómago, los cambios de posición y recolección obedecen a la rotación pasiva. También en un aumento de tamaño del mesenterio y de los órganos adyacentes. A medida que el estómago aumenta de tamaño y adquiere su configuración final, experimenta una rotación lenta de 90 grados en sentido a las agujas de reloj, vista desde el extremo craneal. Bueno, eso en la parte de acá arriba. Si vemos en la parte de acá arriba, en dirección craneal, cómo va girando, es como si fueran las tipo puertas unas puertas de esos de que entras como en tubito y vas girando, ¿no? Tipo así. Va para acá, se va formando ya una curvatura. Posterior a esto se hace la curvatura mayor del estómago y después se vagina y ya se forma lo que es ya propio dicho el estómago. También los efectos de la rotación tienen unos procesos, o sea, sus pasos. Primero inicia en el borde ventral, que es la curvatura menor, que se desplace hacia la derecha, mientras su borde dorsal, que es la curvatura mayor, lo hace a la izquierda. Esa es la mayor y esa es la parte menor. En la parte del lado izquierdo se origina y a la vez se convierte en la superficie ventral, mientras que el lado derecho se convierte en la superficie dorsal. Antes de la rotación, los extremos craneal y caudal del estómago se localizan en un plano medio. Cuando va rotándose y a la vez del crecimiento del estómago, su región craneal se desplaza hacia la izquierda y ligeramente hacia abajo, mientras en su región caudal se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Y es en la parte de aquí. Es lo que les comentaba, si ven, ya se hace lo que es lo del estómago y se va hacia como la derecha, por lo que en la parte inferior se va hacia la izquierda. Si lo vemos en directo a la pantalla, por el otro lado, como había comentado, en la parte de abajo se va a la derecha y en la parte de arriba se va hacia la izquierda. Y para finalizar, el estómago adapta su posición final en su eje longitudinal, un poquito casi transversal respecto al eje longitudinal del cuerpo. La rotación y el crecimiento del estómago está inervado por el nervio vago izquierdo. Se inerva en la pared anterior, que es esta, del estómago adulto, mientras que el nervio vago derecho inerva la pared posterior, la parte de acá. Los mesos del estómago, también conocido como mesenterios. Bueno, el estómago está suspendido de la pared dorsal de la cavidad abdominal por un mesenterio dorsal, que es el mesogastrio dorsal primitivo, que es este. Mesogastrio dorsal primitivo, que es esta chiquitita lineecita. No hay que confundirse porque hay dos tipos de mesogastrio, tanto el dorsal, que es en la parte de acá arriba, y el ventral primitivo, que es en esta pared. Del mesenterio se sitúa originalmente en un plano medio, pero se desplaza a la izquierda durante la rotación del estómago. También se forma la bolsa epiploica o el saco menor del peritoneo. Esta. Cuando este mesogastrio se va girando, que posteriormente se forma todo esto, se forma lo que es la bolsa epiploica, que es esta unión puntiaguda, o sea, punteada. Todo eso es la bolsa epiploica. También del mesenterio dorsal contiene el vaso y el tronco celíaco. Si vemos, aquí está el vaso, que es de color rojo, y el tronco celíaco,
que es lo que está irrigado. Y esto se une con las demás porciones. Lo contrario con el mesogastrio ventral primitivo. Ese se une al estómago y une al duodeno, al hígado y a la pared abdominal ventral. Aquí. Ese sigue siendo el mesogastrio ventral primitivo. Y posterior a eso ya se va uniendo, que es toda esa estructura. Esta. Bueno, eso es lo que les estaba también comentando. Aquí está el estómago, esta es la formación de la bolsa, son fisuras del mesogastrio dorsal y lo que posteriormente se va a conocer como la bolsa epiploica. La bolsa epiploica aparece o se origina del mesénquima por las fisuras aisladas que se forman en el grueso del mesogastrio dorsal. Estas chiquititas son las que se van formando en la parte de aquí a un zoom en un corte transversal. Esas son estas chiquitas puntiagudas. Después estas fisuras coalescen, o sea, se fusionan y forman una cavidad única que es la bolsa epiploica o saco peritoneal menor. Posteriormente es esto, toda esta línea puntiaguda, todo esto es la bolsa epiploica, que es esta curvatura. Y aparece su agujero. También la rotación del estómago impulsa el mesogastrio hacia la izquierda, con lo que aumenta el tamaño de la bolsa, que se convierte en un receso grande de la cavidad peritoneal. Tanto la bolsa epiploica aumenta de tamaño en un corte transversal y cranealmente, también queda situada sobre el estómago y la pared abdominal posterior, por lo que la función de esta bolsa es los movimientos del estómago. ¿Sí vemos? Aquí ya se hizo un contorno, que es todo esto. Y posterior es todo esto. Entonces la bolsa epiploica. En la parte superior de la bolsa epiploica queda cerrada a medida que se desarrolla el diafragma y forma un espacio cerrado que se le denomina bolsa infracardíaca. Aquí no se logra visualizar en estas imágenes, pero se localiza medialmente a la base del pulmón derecho. La región inferior de la parte superior de esta bolsa persiste en forma de receso superior de la bolsa epiploica. Aquí está la bolsa epiploica, si vemos. Posterior a eso, se va a fusionar el estómago con la arteria gástrica. Todo es la bolsa epiploica y acá está el receso, que es y ese es el opiplio mayor o el omen. ¿Qué es esto? Es como que la unión cuando se va cerrando ya el estómago. A medida que el estómago aumenta de tamaño, esta bolsa se expande y adquiere lo que se le denomina la bolsa el receso de la bolsa inferior epiploica. Se localiza entre las capas del mesogastrio dorsal elongado, que es el epiplón mayor. También esta membrana cubre los intestinos en desarrollo, que es todo esto. También ese receso inferior desaparece a medida que se fusionan las capas del epiplón mayor. Posterior a eso ya no va a existir este. Y la bolsa epiploica se comunica con la cavidad peritoneal a través de una abertura denominada agujero epiploico. Bueno, eso es lo que anteriormente ya les había comentado, que ese es el epiplón. Ese es el epiplón, que son las capas fusionadas, que aquí ya desapareció
este receso y ya nada más es un tubito. Este es el agujero epiploico. Si vemos, ya aquí ya se va a ir fusionando lo que va a formar una bolsa y este agujero. El desarrollo del duodeno. Este inicia la 4ª semana y empieza a desarrollarse a partir de la... Tiene 3 porciones, una porción caudal y una porción craneal. La porción caudal es del intestino primitivo anterior y la porción craneal que es del intestino primitivo medio. Y un mesénquima esplánico que es asociado a esas 2 porciones del intestino primitivo. Ese es el duodeno, es el intestino primitivo anterior y ese es el medio. En el anterior lo que había caudal y el posterior, el medio es la parte craneal. Ese es el mesogastreo ventral, los que ya le había comentado, como que ya se cerró. Cuando se unen esas 2 porciones de intestino, el duodeno queda inmediatamente distal al origen del colédoco. También este ya se va proyectando posteriormente en una forma de C, que se proyecta ventralmente. Como vemos aquí. Este es el colédoco, el intestino primitivo anterior, y ya se va haciendo la forma en C. Como vemos aquí, inicia así como 2 divertículos, esto se va haciendo como un gusanito. Después aquí está el colédoco con esto, si vemos las flechitas como que se va enrollando, pues, y ya posterior se va haciendo este gusanito. Cuando el estómago rota al mismo tiempo, la grasa también gira hacia la derecha y queda comprimida contra la pared posterior de la cavidad abdominal, o también conocido como una posición rectoperitoneal. La 2 origen a partir de los intestinos primitivos anterior y medio. El duodeno está vascularizado por ramas del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Si vemos, acá están las arterias por el tronco y por la arteria mesentérica. También en este proceso ocurre una vacuolización. Esto inicia a partir de las 5ª y 6ª semana. Es cuando la luz del duodeno se va estrechando cada vez más y oblitera temporalmente, por lo que da una proliferación de células epiteliales. En esta es la medida en la que se degeneran las células epiteliales y esto termina y se va recanalizando al final del periodo embrionario. Como vemos, esto inicia así, todo como cerrado, ese es un tapón epitelial. Posterior a esto se va haciendo las vacuolas, como esos puntitos, ya se va recanalizando, por lo que posteriormente ya entra la luz normal, o sea, ya lo que está formado, lo que es la parte de adentro del duodeno, y se forma esta como tipo sellita entre esta pared. La pared del duodeno se tiene que formar así. Si tiene otro tipo de forma, ya se le llama como otros malformaciones. Bueno, el desarrollo del hígado y del aparato biliar. El hígado y la vesícula biliar y tanto las vías biliares se originan a partir de una evaginación ventral del endodermo, que se le denomina como divertículo hepático. Ese es el divertículo. Es como si fuera la clara del huevo, porque se la llama, es la clara. Esto se inicia al comienzo de la 4ª semana. El divertículo invade el septo transverso, que es una masa de mesodermo esplánico. Esta separa tanto la cavidad pericárdica como el peritoneal. El septo transverso forma el mesogastreo ventral en esa región. También el divertículo hepático aumenta rápidamente de tamaño y se divide en 2 partes.
el mesogastrio ventral o mesoanterior de la porción dilatada del intestino primitivo anterior y el futuro estómago. Es todo esto. Ese es el septo traveso, que es lo que divide la parte de la cavidad del corazón y el divertículo o el desarrollo del hígado. Bueno, ese es el estómago en desarrollo, lo que les comentaba, el mesogastrio y su divertículo, que es como tipo una esponjita, un scrunchie. Bueno, la parte craneal más grande del divertículo hepático es el primorio del hígado, el que está señalado aquí. También la parte caudal más pequeña se convierte en la memoria de la vesícula biliar. Da dos, tanto el hígado como la vesícula biliar, que es todo esto. Posterior a eso, se va a engrandar y la vesícula biliar va a formar. También las células en proliferación del endodermo originan los cordones entrelazados de los hepatocitos, como en este cuadro. En el desarrollo del hígado da las células que son en proliferación del endodermo. Esta da a dos tipos de cordón y epitelio, los cordones entrelazados de hepatocitos y el epitelio que revisa la pared intrahepática. Estos cordones posteriores se anastomosan alrededor de los espacios por endotelio que constituyen los sinusoides hepáticos. De esas dos estructuras se van a funcionar y del tejido fibroso y hematopoyético salen dos tipos de células, las mesenquima del septo transverso y las células de Kupffer, que son los precursores de la vesícula biliar. Bueno, el hígado crece con rapidez y entre la quinta y la 10ª semana ocupa una parte importante de la parte superior de la cavidad abdominal. Si vemos, esta ya es la parte abdominal y ya está un poquito más grande, que es todo. Esto es como una sonrisa. Bueno, también ocurre un proceso de hematopoiesis. Esto se va a dividir en tres, en la 6ª semana, en la 9ª semana y en la 12ª. En la 6ª semana inicia lo que es la migración de células hematopoyéticas. Después de esta nacen o van originando desde la aorta dorsal del hígado, por lo que la coloración del hígado, que es rojiza, se basa en estas células. A la 9ª semana, el hígado ya representa un 10% del peso total y a la 12ª ya está la formación de bilis por parte de las células hepáticas. En la parte caudal pequeña del divertículo hepático se convierte lo que es posterior a la vesícula biliar, que es este chiquito. Y también el divertículo que forma el conducto cístico, que es este conducto, que es lo que va a conectar a la vesícula biliar. El aparato biliar extrahepático está ocluido por células epiteliales, pero más adelante experimenta un proceso de canalización debido a la vacuolización resultante de la degeneración de estas células. Los colangiocitos, que son células epiteliales, de los conductos extrahepáticos que se derivan del endodermo. Aquí está este conducto, por lo que posterior nada más el que este conducto. Aquí está ya está tanto el hígado más grande, por lo que ya se va a ensanchar y ya se va a ir formando cada vez más la vesícula biliar y el conducto. Ese tallo que conecta los conductos hepáticos y císticos se le denomina colédoco. Este chiquito. Este tubito. Este conducto se une a la parte ventral del asa duodenal, pero cuando el
duodeno crece y rota, esta conexión del colédoco se localiza en la parte dorsal del duodeno. Si vemos en la línea punteada, ya está en la parte de atrás. Aquí todavía, como no estaba formado bien el intestino, pues aparece así como un tubo. Posterior a esto ya se va a ir en la parte de atrás, entonces nada más se va a ver partecitas. Estas chiquitas. Las bilis que alcanzan el duodeno a través del colédoco después de la semana 13 hace que el meconio, que es el contenido intestinal del feto, adquiera una coloración verde oscura, que es lo que ya se le denomina lo que es la vesícula biliar. Los mesenterios ventral. Este se forman, bueno, este tiene dos capas. Primero el epiplón, que es también conocido como aumento menor, que se va desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago, que es el ligamento hepatogástrico, y desde el hígado hasta el duodeno, que es el ligamento hepatoduodenal. Si vemos aquí está como dividido el epiplón hepatoduodenal, que es la parte de acá, más inferiormente, más hacia adentro, y hepatogástrico, que es en la parte duodenal, relacionado lo que es el duodeno, y el hepatogástrico, que va hacia la parte del estómago, lo gástrico, en la parte del estómago. Y por último, el ligamento falciforme, que este va desde el hígado hasta la pared abdominal anterior, que es aquí está, ligamento. La vena umbilical discurre a través del borde libre del ligamento falciforme en su trayecto desde el cordón umbilical hasta el hígado. Esta es la vena umbilical. También del mesenterio ventral deriva el mesogastrio, que forma el peritoneo ventral visceral del hígado. Y el hígado está cubierto por el peritoneo excepto por la zona desnuda, que es la zona que está en contacto con el diafragma. Bueno, como vemos aquí, esas son sus porciones: el mesogastrio dorsal, el mesogastrio ventral, el colédoco, la vesícula biliar, lo que después ya se le va a conocer por otro nombre, y así. Bueno. Vamos con el desarrollo del páncreas. Este se desarrolla entre las capas del mesenterio de las yemas pancreáticas, tanto dorsal y endodermo, que se origina en la parte de extremo caudal del intestino primitivo anterior. Esas yemas, esta yema, tanto dorsal como ventral. La mayor parte de del páncreas procede de la gran yema pancreática dorsal, esta, que aparece al inicio y se desarrolla a una corta distancia craneal, que es la yema ventral, esta chiquitita. La diferencia es que la yema ventral es más pequeña y se desarrolla en la proximidad de la zona de entrada del colédoco en el duodeno y crece entre las capas del mesenterio ventral. A medida que esta va creciendo, el duodeno rota hacia la derecha y es su característica, que es la forma en C, por lo que la yema pancreática ventral se desplaza dorsalmente junto con el colédoco. ¿Sí vemos? Y aquí ya no se ve lo que es esta yema pancreática, ya se ve como que este divertículo. También esta yema pancreática, la dorsal, queda en la parte de atrás y se fusiona después con ella. La yema pancreática ventral forma el proceso unciforme, que es cuando el páncreas agarra su lugar, por decirlo así,
y da la cabeza del páncreas, que es esta. Que esta la yema dorsal. Si vemos, ya está en la forma del páncreas. Las yemas pancreáticas se fusionan y sus conductos se anastomosan o se abren uno con el otro. Esto, si vemos, ya se están abriendo así. Si vemos, ya se va a derivar otro conducto, que es la fusión de las yemas, que se abre este. Y ese es el duodémono ya en formación. El conducto pancreático se forma a partir del conducto de la yema ventral y de la parte distal del conducto de la yema dorsal. La siguiente imagen para que la vean más en grande. Aquí es lo que le comentaba, la función de estas yemas, lo que va a derivar del conducto. Y en esta parte es lo que les estaba comentando del conducto pancreático. Accesorios, si vemos aquí está la forma de la estrellita y eso ya es el duodeno. La parte próxima del conducto de la yema dorsal persiste que el conducto pancreático accesorio se abre con la papila duodenal menor, que está localizado 2 centímetros por encima del conducto principal. Y ese es el conducto pancreático principal, si vemos, y es como si fuera una hoja, que esas son sus raíces. Y ese ya es el conducto, como que el tallito chiquitito. También los dos conductos suelen comunicarse entre sí. Aproximadamente 9% de las personas los conductos pancreáticos no se fusionan, lo cual hace que existan los dos conductos de este tipo. El desarrollo del vaso. El vaso procede de una masa de células mesenquimales localizadas entre la capa del mesogastrio dorsal. Aquí. Aparte que el vaso es un órgano linfático que comienza a desarrollarse durante la quinta semana, pero no adquiere su configuración hasta el periodo fetal. ¿Sí vemos? Este es el mesogastrio dorsal, ese es el vaso, estómago e hígado. Va del lomo y a la loma. El vaso tiene una arquitectura lobular en el feto, pero estos lóbulos desaparecen ya después del parto. También, a medida que el estómago rota la superficie izquierda del mesenterio, se fusionan con el peritoneo sobre el riñón izquierdo. En este proceso de fusionamiento da la unión del ligamento esplenorrenal, este chiquitito, la parte de azul, no la roja, porque la roja es la arteria, la parte de azul, con la de la arteria esplénica del adulto. Esta chiquita. También la rama más larga del tronco celíaco. Esta sigue un trayecto tortuoso por detrás de la bolsa epiploica y por la riñón izquierdo. Y por último, las células mesenquimales del primorio esplénico se diferencian hacia la formación de la cápsula, la trama interna del tejido conjuntivo y del parénquima del vaso. También el vaso actúa como un centro hematopoyético de la vida fetal avanzada y retiene su potencial para la hematopoiesis incluso en la vida adulta. Y bueno, gracias por su atención y espero que les sirva de mucha ayuda el desarrollo del intestino primitivo anterior embrionario. Gracias.